A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En la España medieval, cualquier trabajo que se hiciera con las manos era innoble, y uno de esos oficios menospreciado era ser médico. Y había un médico que en una carretilla iba de pueblo en pueblo, acompañado por su pequeño hijo llamado Miguel, que con el correr de los años habría de convertirse en el más famoso escritor de todos los tiempos. Y aunque era descendiente de judíos conversos de apellido Díaz, los antepasados habían decidido llamarse Cervantes, para borrar un poco aquel pasado que en España resultaba peligroso. Aquel jovencito, Miguel de Cervantes, hijo del médico, recorrió los principales poblados, nutriéndose de experiencias que, años después, se iban a reflejar en sus escritos. Antes de ser una estrella de las letras, este joven, Miguel de Cervantes, tuvo que escapar porque fue sometido al castigo de cortarle la mano por una pelea callejera. Y después se hizo militar. Participó en la batalla de Lepanto, recibió 3 heridas y una de ellas le dejó inválido el brazo izquierdo. Luego vino la esclavitud, cuando fue capturado por piratas berberiscos, y fueron 5 años de doloroso cautiverio, durante los cuales intentó escapar varias veces, y en los cuales salvó su vida de manera prodigiosa. Y más tarde, la cárcel. Y el pedir favores a los poderosos que nunca se supieron que tenían al frente al más grande escritor de todos los tiempos. Ese fue Miguel de Cervantes Saavedra, el príncipe de los ingenios, el creador del Quijote, y estaba naciendo un día como hoy, 29 de septiembre de 1547. ¡Feliz cumpleaños a don Miguel de Cervantes, autor de la más bella novela de todos los tiempos, escrita con sonrisas y con dolor, es decir, escrita con amor! Las principales noticias del día. Titulares. Juez Walter Macías dicta prisión preventiva para vocal Maribel Barreno. Guardacostas de Estados Unidos colaborarán con la Armada en la lucha contra el narcotráfico. SELEC culmina obra clave para proteger hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. En tributación de hoy, puntos claves, reforma al reglamento fiscal. Política internacional, el NOVID. Los editoriales serán de Roberto Aspiazu, la crisis multidimensional. Juan Carlos Holguín, el problema no es bucal, es vocal. Noticias del día. Juez Walter Macías dicta prisión preventiva para vocal Maribel Barreno. Walter Macías, juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, acogió la solicitud de Diana Salazar, fiscal general del Estado, y dictó auto de llamamiento a juicio en contra de Maribel Barreno y Juan José Morillo, vocales del Consejo de la Judicatura, y a Vladimir Jaya, juez de la Corte de Pichincha, por considerar que existen elementos suficientes que hacen presumir la existencia del delito de tráfico de influencias. El magistrado también aceptó el pedido de la fiscal y sustituyó la medida cautelar de prohibición de salida del país por la prisión preventiva en contra de Barreno. En este caso, dispuso que se gire la boleta de localización y captura dirigida a la Policía Nacional y una vez efectivizada se emita la boleta de encarcelamiento. Macías justificó su decisión por considerar que su conducta podría configurar riesgo procesal o entorpecer la causa y para asegurar su presencia en la audiencia de juicio. En su resolución mantuvo además las medidas cautelares que pesan en contra de Morillo y Jaya y ratificó su prohibición de salir del país. El delito de tráfico de influencias está tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal COIP. El juez dispuso que se oficie al Ministerio de Trabajo para que, como órgano competente, registre la prohibición de ejercer cargos. Adicionalmente, que se oficie al Contralor General del Estado para que se sancione lo que corresponda en caso de incumplimiento del mandato. En su dictamen, el magistrado dictó medidas de protección en favor de Wilson Toainga y Jefferson Aquieta porque son los fiscales que están actuando en el caso y están bajo el control disciplinario del Consejo de la Judicatura.
Guardacostas de Estados Unidos colaborarán con la Armada en la lucha contra el narcotráfico. La visita de 6 días del presidente Guillermo Lasso a Estados Unidos concluyó con la firma de otro convenio de cooperación con Washington, informó la Cancillería. El nuevo acuerdo está enfocado en enfrentar las actividades marítimas transnacionales ilícitas, como el narcotráfico y el crimen organizado, el tráfico de migrantes, la pesca ilegal y no declarada en costas ecuatorianas. El anuncio de este nuevo convenio llega en momentos en que el propio Lasso reconoció la incidencia de los cárteles de la droga de México en Ecuador. Como parte del acuerdo, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos colaborará directamente con la Armada de Ecuador y realizará operaciones marítimas combinadas. Este tipo de operativos ya se realizan de forma esporádica en el perfil costero ecuatoriano, pero ahora se extenderán contra buques sospechosos y buques apátridas o considerados sin nacionalidad y con regulaciones específicas sobre las embarcaciones y aeronaves. Ambos países trabajarán, según la Cancillería, en mecanismos para regular las actividades del personal que de manera temporal visite Ecuador para brindar capacitación, entrenamiento y dotación de equipos a las Fuerzas Armadas. Tras firmar el acuerdo, el ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique, sostuvo que reafirma el compromiso de los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos de luchar contra uno de los enemigos comunes de la humanidad, el crimen organizado transnacional. Detalló que el acuerdo fortalece la lucha bilateral contra nefastas actividades como el lavado de dinero y la corrupción. SELEC culmina obra clave para proteger a hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, informó que culminó la construcción de los pilotes para proteger el sistema de captación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair ante la amenaza que representa la erosión regresiva del río Coca. La erosión regresiva es un fenómeno natural que produce socavones en el lecho del río y pone en riesgo el sistema de captación de la central hidroeléctrica. Por ahora, la erosión se mantiene a 7.5 kilómetros de distancia de las obras de captación. El sistema de captación es una especie de represa que permite desviar el agua del río Coca por el túnel de Coca-Codo Sinclair para generar electricidad en sus 8 turbinas Pelton. Si la erosión llegara a destruir el sistema de captación que se asienta sobre el lecho del río Coca, la hidroeléctrica, que produce el 25% de la electricidad del Ecuador, dejaría de operar. Según SELEC, la construcción de esta obra, que es una estructura conocida como pantalla de pilotes secantes, costó $14.1 millones. Se trata de una estructura subterránea de 279 pilotes intersecados uno con otro, construidos con hormigón y acero, con una profundidad de 24 metros. La obra se ubica a 1.2 kilómetros aguas abajo de la zona de captación de la hidroeléctrica. SELEC explicó que el diseño fue sometido a pruebas en modelos matemáticos y físicos en los laboratorios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, USACE. Además, la empresa estatal contó con la asesoría de Lombardi Andina S.A. y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos durante la construcción de la obra. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Arturo Torres, periodista, editor de Código Vidrio, para hablar sobre Ecuador en la lista de los 10 países con más alta criminalidad. Escuchemos lo que dijo. Arturo, gracias por acompañarnos. Una noticia que nos llena de miedo y de vergüenza, y sobre todo que afecta la imagen del Ecuador afuera, que es estar en un top 10, no bueno, sino completamente negativo, dentro de los países con mayor tasa de criminalidad. ¿Por qué nos pasa esto? Buen día. Buen día, Milton. Buen día, Verónica. Creo que, bueno, me parece que también es importante, sobre todo, Milton, entender que estas dinámicas que pasaron desapercibidas durante tanto tiempo ahora, por un lado es penoso ver que estamos en el mapa de los 10 países más afectados por el crimen global, crimen organizado a nivel global, pero por otro también es importante recalcar que ya tenemos una radiografía, tenemos una fotografía, y sin embargo, lo que también se puede apreciar es que en este índice que nos trae y el informe del Observatorio del Crimen Organizado, hay dos partes, la una que tiene que ver con
la resiliencia, es decir, cómo está respondiendo el Estado y la sociedad, y por otro lado, cómo ha avanzado el crimen organizado. Entonces se mezclan o se están matizando estas dos variables para decirnos perfectamente qué es lo que de alguna forma son puntales y cuáles son debilidades. Evidentemente que esta lógica de que Ecuador, después de México, Colombia y Paraguay, esos 4 países latinoamericanos también están en el top 10 de la criminalidad global, y necesitamos tener y plantear el problema en un contexto en el cual ha habido, y la fatalidad, y esto me quería referir para el matiz, Milton, nuestra fatalidad es que estamos en medio de 2 países productores de cocaína. El principal problema del Ecuador, la principal influencia que desencadena un sinnúmero de delitos conexos, sobre todo desde el año 2019, aunque el fenómeno viene desde mucho más atrás, es este encadenamiento, pero sobre todo la forma en la que se manifiestan estos delitos de manera violenta por los enfrentamientos de las bandas, y evidentemente el aumento de la demanda de cocaína en Europa y el aumento de la producción de cocaína en Colombia. Entonces, esto es un factor que hay que sopesar, más allá de que el Estado creo que ha dado en muchos casos palos de ciego para entender esta dinámica. Y es más, me sorprende mucho que el presidente ahora esté tratando de minimizar eso en foros internacionales. Claro, cuando le escuchamos al presidente decir lo que pasa es que el 90% de la violencia en el país es por un tema de enfrentamiento entre grupos delictivos. No creo que sea mentira, pero creo que la forma como lo dice es como justificándose lo que está ocurriendo. Entonces, allá ellos, y si es que hay víctimas colaterales, bueno, pues es parte de las guerras, pero yo no sé si esto alivia o exacerba, al margen de que sea o no verdad. Creo que exacerba porque minimiza el problema. O sea, el hecho de aceptar un problema no significa que tú seas el causante de ese problema directo, pero ya cuando el gobierno llega al poder, cuando ya se hace cargo de la situación, ya tiene que empezar a responder por cómo estamos enfocando este tema. Y fíjate, Milton, que el problema de fondo de las cárceles, el problema que hemos visto en las cárceles que se vuelve como el centro de operaciones de las bandas delictivas y de los líderes, sigue ahí intacto. O sea, no se ha podido controlar los espacios carcelarios, pese a que la asamblea anterior, el único, creo yo, una de las únicas buenas emprendimientos legales que hizo es aprobar una serie de leyes, entre esas la creación de les dio un nivel de ministerio a las prisiones. Sin embargo, y también se declara a las cárceles zonas de seguridad. ¿Para qué? Para que en esas zonas no se pueda transmitir ni puedan ellos tener comunicaciones, los detenidos. Sin embargo, han pasado cerca de 2 años y no hay inhibidores en las cárceles. ¿Cómo es posible esto? Entonces, ¿cuál es la respuesta que puede dar el gobierno frente a esta situación? Y como digo, más o menos el 80% de las operaciones criminales se planifican desde las cárceles. Lo que está pasando en las calles está directamente vinculado con las decisiones que toman los presos que tienen bastiones en las prisiones. Ahora, Arturo, según parte del informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, Ecuador se ha convertido en este país clave en el mercado internacional de drogas. ¿Qué tiene el Ecuador o qué no tiene para que todos los días veamos Puerto de Pozorja, Puerto de Guayaquil, captura de alijos de droga, Puerto de Amberes en Bélgica, captura de alijos de droga, Países Bajos, anteayer en Puerto de Valencia, en España, casi 2 toneladas en un contenedor de frutas? ¿Qué tenemos o qué no tenemos para ser tan atractivos para distribuir la droga al mundo? Sí, creo que el país se convirtió desde el año 2009, con la ciudadanía universal. Ese es un hito, Milton, que hay que dejarlo o sea, bien sentado, porque eso permitió el ingreso de ciudadanos de todo el planeta acá, incluidas cadenas de crimen organizado, redes, y desde ahí, desde el 2009, es que se ubica el ingreso del primer albanés
que luego fue uno de los cabecillas de los que empezaron a enviar sostenidamente cocaína a Europa por el puerto de Guayaquil. Esta dinámica de dejar pasar, y ojo también, Milton, los principales capos del narcotráfico ecuatoriano se fueron gestando la última década. Hablo de Gerald, hablo de Telmo Castro, hablo del patrón Norero. Ellos fueron silenciosamente avanzando sin que nadie alerte nada, cuando el único problema en el discurso era el microtráfico. No se reconocía que había un problema del narcotráfico. Sin embargo, cuando luego estos personajes cobran mucha más fuerza, este problema empieza a mostrarse en toda su magnitud, y sobre todo la dinámica de los carteles de los Balcanes, que ahora mismo se disputan con los carteles mexicanos, digamos, la producción o el envío de la cocaína hacia diferentes destinos. Entonces tenemos representantes de 3 carteles que tienen alianzas tejidas con bandas, y a su vez eso provoca la atomización de las bandas después del año 2020, que también se apunta en este informe, porque la atomización es la que a su vez genera la violencia, conjugado con el fenómeno de la pandemia, que provoca unos niveles de empobrecimiento en las zonas marginales del país y de las grandes ciudades donde están reclutados los jóvenes con el crimen organizado, en Guayas, en Manabí, en Esmeraldas. O sea, estas variables están complementadas, están conectadas y no han sido abordadas ni entendidas por el gobierno en esta magnitud. En Impacto Informativo, Valentina Zárate, ex Contralora del Estado, habló acerca del concurso para selección del nuevo Contralor. Saludamos a través de la vía virtual a la ex Contralora General del Estado, la doctora Valentina Zárate, quien le agradecemos por esta oportunidad. Valentina, buenas tardes. Hemos visto en las últimas horas una inaudita celeridad para reiniciar el concurso para Contralor. Estaba detenido pues porque había una acción de protección que se dejó sin efecto, y de igual manera el día de ayer. Resulta que el sábado, este sábado, ya están las pruebas escritas. ¿Qué ve usted en el trasfondo, doctora Zárate? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Un gusto saludar en esta su nueva casa, y también un saludo especial a la audiencia que nos acompaña. Muchas gracias. Bueno, efectivamente causa sorpresa cómo se ha venido desarrollando este concurso. La cantidad de acciones constitucionales que se han interpuesto con el objeto de echarlo abajo, pero también llama mucho la atención las acusaciones que hay en torno a la transparencia para la selección del nuevo Contralor. Entonces sí, efectivamente está convocada ya la prueba escrita para los aspirantes a la primera autoridad de la Contraloría, y esta será una fase decisiva, pues la prueba escrita es sobre 50 puntos. Hasta ahora han estado en juego 50 puntos que ya han sido asignados a los postulantes, y queda por asignar, luego de rendir esta prueba, 50 puntos adicionales, luego de los cuales se escogerá al mejor puntuado y se tendrá como resultado a la nueva autoridad de Contraloría. Las puntuaciones es lo que le preocupan pues a la comunidad ecuatoriana, porque se denunciaron algunas irregularidades en los pasados días. Se decía que a algunos les restaron puntos y a otros se les asignaron puntos, y de manera algo arbitraria. ¿Qué ha podido confirmar usted? Mire, llama la atención, sí, efectivamente, estas voces que hay alrededor de cómo se han asignado los puntos, pero para poder atender a esta pregunta tenemos que ver algo más, y es cómo está construido el proceso de selección mismo para la autoridad de Contraloría. Es decir, cuáles son las reglas que permiten cierto tipo de discrecionalidades o arbitrariedades a la comisión de selección. Entonces tendríamos que irnos un paso atrás y ver cómo fue que se elaboraron los reglamentos para poder seleccionar a la autoridad de Contraloría. Entonces, si vemos aquí, quizás nos llame la atención algo adicional: cómo se construyen informalmente las reglas que determinan cómo se va a elegir a una autoridad tan importante en el país. Entonces, si es que
hubiese discrecionalidad, si hubiese falta de transparencia, seguramente será por cómo se diseñó el reglamento para poder llevar a cabo el concurso de Contralor. Los últimos hechos obviamente llaman la atención, ¿no? Como mencionábamos en la primera inquietud, la acción de protección que suspendió este proceso de selección. Resulta que se revocó el día de ayer porque la persona que pidió esa acción de protección de repente se arrepintió. No tenemos otra explicación. Efectivamente, según he podido revisar en noticias, el accionante se echó para atrás. Entonces, el juez no es que analizó si es que había causales o no para cuestionar la transparencia y la objetividad del concurso, sino que el accionante no compareció más a la medida que él mismo había interpuesto. Entonces, sí queda en el aire y hace mucho ruido que las acusaciones que se han venido sosteniendo sobre la falta de transparencia del concurso no hayan sido resueltas. Y de inmediato se reúne pues la comisión de selección, como decíamos hace algunos instantes, y establece para este sábado el concurso escrito. Ahora, si tiene gran importancia, si el puntaje es tan preponderante sobre el concurso, ¿qué idoneidad tienen estas preguntas? ¿Hasta qué punto están bien resguardadas? ¿No habrá las filtraciones de las que se hablaban años antes? Mire, tan cierto es lo que usted dice, Edgar, que un 50% del puntaje de este concurso se decidirá en los próximos días, durante las pruebas escritas. Es decir, que si bien hay algunos aspirantes que tienen un puntaje alto, podría revertirse esto si es que en las pruebas obtienen otro tipo de puntajes. Es decir, que nada está dicho todavía, todo está por verse y efectivamente esperemos que las preguntas estén resguardadas. He leído también que están a cargo de la Policía Nacional, su custodia, y esperemos que no haya, como usted dice, filtraciones, que no haya contralores que sean elegidos con puntajes de 100 sobre 100, como se dio en ocasiones pasadas, ¿no? Ayer también se dice en el seno de esa comisión de selección que quizá en 15 días ya se tenga el contralor. ¿No es un tiempo extremadamente corto para tener una dignidad de esa envergadura? Como decía anteriormente, Edgar, todo depende de cómo han sido construidas las reglas para este concurso. Entonces, los tiempos tienen que ir acorde a esta normativa. Sí, efectivamente es un tiempo corto, pero si únicamente falta la prueba escrita y la asignación de puntajes correspondientes, entonces efectivamente en próximos días se contará ya con una nueva autoridad. Ahora, un punto a considerar es que es la Asamblea Nacional el organismo que tiene que posesionar al contralor elegido por la comisión de selección. Entonces, también, si es que llega a buen término el concurso, habrá que esperar que la Asamblea se instale para que pueda darse la posesión de quien sea elegido como contralor. Entre los rumores y los comentarios que están en el ambiente se dice que el Consejo de Participación, los consejeros, de pronto podrían irse, pero es muy probable que esa mayoría deje nombrando al contralor, que aparentemente sería de los intereses de esa mayoría. Sí, pero Edgar, es necesario aquí hacer una pequeña distinción. El Consejo de Participación Ciudadana organiza el concurso de contralor, pero a través de una comisión de selección. Es decir, que no son los consejeros per se quienes llevan a cabo este concurso. Ahora, ¿qué pasaría en el supuesto de que la Corte Constitucional decida que cabe la destitución de los titulares del Consejo de Participación o de algunos de ellos? Y a mi criterio, la Comisión de Selección, al ser un ente aparte del Consejo en sí mismo, podría llevar a cabo el concurso sin problema. Habrá que ver, sin embargo, qué sucede en los nuevos días. Últimamente todo es tan volátil en el país y hay una suerte de feria de acciones constitucionales que quién quita que en próximos días alguien pueda interponer una nueva acción con la intención de suspender o echar abajo el concurso. No lo sabemos.
Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Importantes noticias. En este mes se acaba de publicar el decreto 876 de la LEFAN, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. Recordemos, por favor, que en el mes de junio, a través del decreto 742, se aprobó la reforma tributaria a la Ley del Régimen Tributario Interno y al Código Tributario por esta ley orgánica de mayor jerarquía que la ley de carácter general. ¿Cuáles son los puntos importantes que se reforman a través del decreto 876? Primero que recordemos que es una reforma al reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Puntos importantes. Se reforma el artículo 34 de rebaja por uso de gastos personales para que esté en concordancia con lo que establece la normativa en el artículo 10 innumerado, rebaja por uso de gastos personales. Recordemos que este es el primer crédito tributario que usted tiene que restarse cuando ya tiene calculado su impuesto a la renta causado. Rebaja del 18%, el menor valor entre la canasta básica del mes de enero y obviamente sus gastos personales. Pero recuerde que hoy el beneficio va en función de sus cargas familiares. Que son cargas familiares, quien dependa económicamente de usted, que no tenga ingresos grabados. En este caso será la pareja, el cónyuge, los hijos, recuerde, hasta 21 años que no tengan ingresos grabados. Sus padres, y este artículo 34 aclara que el hecho que tengan una pensión jubilar no constituye ingreso grabado. Así que pues claramente definido el concepto de carga familiar, dependientes. Las pensiones jubilares es un ingreso exento. Aparte de la reforma al artículo 34 de rebaja por uso de gastos personales, tenemos el artículo 104 del reglamento fiscal, que tenía que ir en concordancia con la resolución número 20, sobre todo en el tema de los patronos en relación de dependencia. Los patronos somos agentes de retención, establecido por el artículo 45 de la ley y el artículo 92, numeral 2 del reglamento, aun cuando no hayamos sido designados por el Servicio de Rentas Internas agentes de retención. Es importante que este artículo se encuentre reformado en función también de la LEFAN. Importantísimo, recuerde, sus empleados en relación de dependencia están bajo el régimen general, no régimen RIMPE, y somos agentes de retención los patronos. En el mes de enero no vamos a retener porque acuérdense que tenemos que tomar en cuenta para la rebaja de gastos personales la canasta básica del mes de enero. A partir del mes de febrero haremos nuestra proyección del ingreso a través de, obviamente, de lo que establece el artículo 104, este impuesto anual, que será un impuesto de 12 meses, pero dividido para 11. Tomemos en cuenta todas estas recomendaciones. Solamente le voy a dejar mencionado que existe el reglamento reformado para el régimen RIMPE, porque el régimen RIMPE por ley se reformó en el decreto 742. Muchos temas importantes que los seguiremos analizando en nuestras próximas ediciones. Soy su amiga Cristina Trujillo y le mantendré sumamente capacitado. Global Hoy con Alan Catey. El no-vid. Gran alarma se ha presentado en el mundo ante el aparecimiento de un nuevo virus en China, esta vez no originado en Wuhan, sino aparentemente en Beijing, con prevalencia en altos funcionarios del régimen, aunque se han dado casos en líderes empresariales muy importantes. Los síntomas son poco claros, en consonancia con la opacidad tradicional del régimen, asociada a su inescrutabilidad histórica, aprovechada para disimular esas prácticas políticas debajo de la mesa que no por necesarias dejan de ser condenables. El no-vid, como ha sido denominado el virus, definitivamente está asociado al murciélago, no exactamente al del caldo de Wuhan, sino a la variedad más grande, el vampiro pequinés, el Pekinesis jinpingis, descubierto recién en la región hace 15 años.
Esta variedad parece haber desarrollado la invisibilidad antes solo observada en los especímenes legendarios de los Cárpatos rumanos, según relata Bram Stoker. Pero la característica principal del Chimpinguis está en su capacidad de transmitir el virus de la invisibilidad a sus víctimas por períodos variados que van de semanas hasta meses. Las investigaciones no han logrado establecer las razones de esta variabilidad y en principio se las atribuye a las condiciones del sistema inmunológico de la víctima. Como en el caso del COVID, el Novid, por su especialización, también ha disparado las alarmas en la comunidad política mundial en primer lugar por los temores de difusión que despierta, particularmente en los regímenes autoritarios, cada vez más proclives a visitar Beijing y sus alrededores, aparente hábitat del Chimpinguis. Inevitablemente, los rumores de un virus fabricado de laboratorio están a la orden del día sin que el gobierno chino, que es siempre tan agencioso para desmentir los rumores que lo afectan, haya salido al paso hasta el momento al menos para frenar la oleada de incertidumbre provocada, lo que alimenta las especulaciones acerca de una posible fuga de un laboratorio. Las víctimas más notorias del Novid en los últimos meses han sido el multimillonario empresario Jack Ma, replicador del modelo Amazon de ventas online en China y en todo el mundo, al que llamó Alibaba. Al parecer, su desaparición e invisibilidad prolongada por varios años, algo habría tenido que ver con los 40 ladrones que denunciara públicamente en la burocracia partidista china al acusarla junto a la banca estatal, o sea, toda la banca del país, de ser el principal obstáculo para la economía china y su crecimiento. A raíz de estas declaraciones, en el año 2020, el año del murciélago en el nuevo calendario chino, Ma se volvió invisible en China y en el mundo, al desaparecer del escenario público donde se mantuviera como estrella y modelo del éxito empresarial y símbolo de la nueva China, así presentado por el régimen durante años. Sus declaraciones provocaron la paralización de la salida a bolsa de su Ant Group, además de una multa de 2.500 millones de dólares, vale aclarar que en yuanes, a Alibaba por ingrata con los referidos ladrones y el contagio con el Novid con sus secuelas de invisibilidad. Su reciente reaparición sugiere que alguna vacuna y tratamiento le ha sido aplicado que lo ha obligado a abandonar la dirección de sus empresas y la tentación de criticar a las sacrosantas instancias partidistas. Parecería que logró sobrevivir instalándose en Tokio con su familia en su largo tratamiento, y su retorno a China se habrá permitido bajo las condiciones del Partido Comunista Chino y de Xi, manteniendo quieta la lengua y gacha la cabeza. El siguiente y sonado caso de contagio con el Novid ha sido el de Qin Gang, quien fuera nombrado para su importante cargo de canciller por Xi a finales del año pasado y que encarnaba el sector más agresivo e intransigente de la Cancillería china, muy en sintonía con las mucho más confrontacionales posturas de Xi de cara a sus relaciones con Occidente. Qin era considerado como el epítome de una nueva camada de diplomáticos chinos, a los que se ha denominado lobos guerreros. Su desaparición, el 25 de junio pasado, despertó rumores en China y fuera de ella acerca de su repentina invisibilidad. Los motivos de salud esgrimidos por el régimen permitieron identificar rápidamente al Novid como la causa de su desaparición, que se tradujo un mes más tarde en su destitución de su cargo y su reemplazo por el anterior canciller. No se ha informado acerca de las razones detrás de la destitución,
que constituye sin duda un revés para Xi por su cercanía con Kim. Entre los rumores que circulan, la corrupción es un argumento recurrente por alguna relación extramarital mantenida con una periodista de la cual habría nacido un niño, situación que era vista casi como una traición a la patria, pues lo volvía vulnerable a chantajes y acechanzas de poderes externos, siempre dispuestos a atacar a China. En todo caso, al parecer su no-bid es persistente y no se espera verlo antes de su juicio, si es que se lo ve. Finalmente, el ministro de Defensa y personal amigo de Xi, Li Shangfu, fue repentinamente retirado de una reunión con dirigentes vietnamitas el 6 de septiembre pasado, con lo que llevarían ya 3 semanas de invisibilidad. De nuevo, se han invocado razones de salud como las causas de su desaparición, lo que inevitablemente ha dado lugar a las sospechas del virus Novid como la causa real. Esta desaparición se da en coincidencia con un sacudón que se está produciendo al interior de las Fuerzas Armadas chinas, pues estarían contaminadas con esa peste extranjera de la corrupción, lo que habría degradado gravemente las capacidades operacionales y de combate del Ejército Popular, en momentos en que su líder requiere demostrar su máxima potencia y eficiencia. Los cuantiosos recursos inyectados por China en el rearme, al parecer, en parte al menos, han ido a parar en los bolsillos de algunos altos oficiales y contratistas. Para Xi, la pérdida tan cercana de otro miembro de su círculo más cercano, por él promovido a cargos de gran importancia, no son buenas noticias, por lo que la epidemia de Novid le resulta caída del cielo, sino provocada. En julio pasado se anunció la destitución de los generales Li Yuchao y Xu Xiongbo, como es habitual, sin explicación de ninguna naturaleza. Nada raro será saber en los próximos días o semanas de similar destino para el ministro Shangfu. La vacuna para el COVID aún parece estar lejana, fuera del alcance y capacidades del gobernante Partido Comunista, pues esto le significaría abandonar la práctica centenaria del secretismo y la opacidad, características permanentes del régimen. Saben que unas políticas de transparencia, como el glasnost de Gorbachov, pueden ser fatales para los regímenes dictatoriales, así que mantendrán cuidadosamente vivo el Novid, poderoso elemento para su supervivencia. Muchas gracias. Editorial. La crisis multidimensional, artículo de Roberto Azpiazu, publicado en Diario El Universo. El escenario de la segunda vuelta electoral transcurre con el telón de fondo de la mayor crisis multidimensional de la historia contemporánea. La situación está muy guarda abajo respecto al estado de la transición política del 2021. La mesa no está servida, sino caída, y el que venga tendrá que hacer un esfuerzo sobrehumano por arreglarla. Lo peor es la violencia criminal que se ha apoderado de todos los espacios de convivencia ciudadana, amenazando no solo la seguridad, sino la vida de familias decentes y honradas que viven de su trabajo esforzado. El Estado ecuatoriano ha resignado el monopolio del uso de la fuerza, una garantía básica del orden jurídico, para compartirlo con el crimen organizado internacional, junto con sus apéndices de las bandas adueñadas de las cárceles ecuatorianas, que han logrado contaminar con éxito la base misma de la sociedad y sus estamentos fundamentales como la fuerza pública y la justicia, llamados a protegerla. La Constitución de Montecristi, con su enfoque garantista progre, ha permitido que jueces de pacotilla, frecuentemente de apartadas localidades, dispensen con medidas profusión cautelares y recursos de amparo en beneficio de narcotraficantes, delincuentes y además corruptos, que a pesar de ser detenidos infraganti de la noche a la mañana, recuperan su libertad. Así se viene oleando y sacramentando una impunidad sórdida del crimen sin castigo.
La institucionalidad heredada del correísmo está carcomiendo el cuerpo social, que se encuentra enfermo y desfalleciente, casi en estado de agonía. Uno de los mayores errores del gobierno cesante, que se desvanece sin pena ni gloria, fue no obrar a tiempo para desmontar ese legado del socialismo del siglo XXI, que se ha encargado de consumir lo poco de decoro y dignidad que le va quedando al país. Pudo hacerlo mediante una consulta popular que se hizo a la postre de forma tardía y con contenidos poco trascendentes. Entre tanto, ese mamotreto que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social maniobra a control remoto pretendiendo volver a cooptar instancias del poder público que han logrado recuperar cierto grado de independencia. A más alto nivel, un correlato de los mismos tinterillos que otorgan impunidad. Además, esta crítica alcanza al Consejo Nacional de la Judicatura, cuyo titular, que por momentos parece falto de cordura, sabe muy bien por dónde encaminar un renovado proceso de politización de la justicia. Completando estos contratiempos se encuentra una alicaída economía que tiende a golpear a los más pobres. La promesa de una potente reactivación después de la pandemia quedó como uno de los tantos ofrecimientos incumplidos. La ejecución de obra pública ha sido muy modesta, por falta de presupuesto y a la vez de gestión administrativa. El indicador de disminución del desempleo enmascara la realidad de los migrantes que abandonan el país por la falta de oportunidades. Las dos opciones electorales plantean la vuelta al pasado o la apuesta por el cambio. Algo distinto al correísmo, que tampoco sea la parálisis de un gobierno que ha pecado de inoperante en muchos ámbitos. Sin duda, desbordado más allá de su buena voluntad por la crisis multidimensional. Artículo de Roberto Aspiazu, publicado en Diario El Universo. El problema no es bucal, es vocal. Juan Carlos Holguín, El Expreso. Nos acostumbramos a que la clase política nos mienta en la cara. También a que nos quieran ver la cara de tontos. Aparatos dictatoriales tenían grandes estructuras para manipular la verdad, pero que lo haga un vocal del Consejo de la Judicatura, órgano encargado de evaluar la situación del sistema de justicia del país, nos muestra el grado de putrefacción en el que se encuentra nuestra justicia. El 25 de agosto el medio digital La Historia publicó una nota que se tituló Justicia borracha. En ella se mencionaba que el vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, participó en estado de ebriedad en la sesión virtual en la que se destituyó sin mayoría al juez de la Corte Nacional, Walter Macías. Muñoz se pegó los tragos en Miami, desde donde se conectó a la sesión, lo que también es ilegal. Así terminaba la nota, que incluía un video de la sesión virtual producido por Ecoavisa, donde era evidente que el vocal Muñoz estaba en estado de ebriedad. Interrumpía, desvariaba y nunca prendió su cámara, hacía notar la periodista del medio televisivo. La semana pasada, con descaro y sin vergüenza, este mismo vocal se presentó ante los medios del país desde los exteriores de la Fiscalía, asegurando que no estaba ebrio en la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del 19 de agosto, sino que tenía un tema médico de mis muelas, la anestesia. Los supuestos problemas bucales del vocal causan un daño muy grande a nuestra sociedad. Utilizar un argumento así es demasiado riesgoso cuando se conoce que estaba en la ciudad de Miami. Para estar anestesiado, y sobre todo tras un problema bucal, deben existir los respaldos de esa intervención en el sistema médico americano. Si el vocal tiene dignidad, debería presentarlos como un mínimo gesto de transparencia. Son tantas las ilegalidades cometidas por este vocal en ese caso de obstrucción de la justicia, que no llama la atención que ahora quiera usar cualquier argumento absurdo para aferrarse al cargo, incluso queriendo verle la cara de tontos a los ciudadanos. Conectarse a una sesión de pleno desde afuera del territorio nacional debería ser motivo suficiente para una amonestación grave. Hacerlo en estado de ebriedad, o como él dice, bajo los efectos de cualquier droga, debería costarle el puesto. Nuestra justicia está anestesiada también, y lo han hecho drogándola con las mentiras, actos ilegales y con la corrupción de muchos vocales que llegaron allá fruto de oscuras negociaciones políticas. Si no hay justicia, no hay democracia. Por ello, la virtud más propia de la vida pública
es la justicia. Se ha generalizado el concepto de que la justicia es un valor que inclina a obrar y a juzgar teniendo por guía la verdad. ¿Cómo podemos los ecuatorianos creer en una justicia cuando un vocal del Consejo de la Judicatura aduce problemas bucales para justificar una intervención en estado de embriaguez? Parecería una broma, pero no lo es. El daño que causa esto a nuestra sociedad es irreversible. Por el bien del futuro de nuestro país, ojalá sean cesados quienes mienten permanentemente y tengamos funcionarios ejemplares en todos los organismos de poder. La ejemplaridad tiene a la verdad como su única base. Juan Carlos Holguín, El Expreso. Noticias internacionales. En Francia, el gobierno llama a la movilización general contra el acoso en las aulas. El gobierno francés declara la guerra al acoso escolar. La primera ministra ha anunciado este viernes una movilización general para llevar a cabo una lucha sin cuartel y acabar con esta lacra en los centros educativos. Elisabeth Borne ha explicado que el objetivo es llevar todos los casos ante la justicia y excluir a los alumnos acosadores de las clases y de las redes sociales. También se ha dirigido personalmente a los acosados. Vous n'êtes pas responsable. Ce que vous vivez est inadmissible, insupportable. De vos classes jusqu'à vos chambres, parfois 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, pour vous, le harcèlement, c'est partout et tout le temps. Alors la mobilisation doit être générale, chacun a son rôle à jouer. Avec tout mon gouvernement, nous sommes à vos côtés et nous mènerons une lutte implacable contre le harcèlement. El plan del gobierno tiene como telón de fondo la indignación social y las críticas al Ministerio de Educación que han provocado varios casos trágicos de acoso escolar que han acabado en suicidio. Según Elisabeth Borne, se trata de un fenómeno masivo que hay que denunciar en las escuelas y en las redes sociales, una de las vías de acoso más imparable de la actualidad. El gobierno tiene previsto formar a todos los adultos implicados en la educación de los menores. La organización humanitaria SOS Mediterránea recibe el Nobel Alternativo. La organización de ayuda humanitaria SOS Mediterránea recibe el llamado Premio Nobel Alternativo. Desde 1980, el Right Livelihood Award se concede a personas y organizaciones valientes poco antes de los premios Nobel. The international organization SOS Mediterránea receives the award for its life-saving humanitarian search and rescue operations in the Mediterranean Sea. Desde su fundación en 2015, la organización ha salvado hasta 40.000 vidas de migrantes en la ruta mediterránea entre el norte de África y el sur de Europa. The 2023 Right Livelihood Laureates stand up to save lives, preserve nature and safeguard the dignity and livelihoods of communities around the world. They bear witness to untold suffering and they demand a livable future for all. With their concrete and courageous work, the laureates fight for people's right to health, the right to safety, to a clean environment and to democracy. Los otros tres galardonados son la activista por los derechos de la mujer Eunice Bukman-Amisaq de Ghana, la activista medioambiental Phyllis Omido de Kenia y el grupo ecologista camboyano Mother Nature Cambodia. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad.
Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.